No, porque tienes que desexualizar tu cerebro y yo te voy a dar el paso a paso para desexualizar el cerebro. Dicen muchos influencers por ahí, he visto muchos videos en este sentido, pero lo que no te están diciendo es que esto es una verdadera estafa, señores. Y la verdadera propuesta es a que dejes de ser hombre o a que pases a ser un hombre disfuncional. Yo quiero hablar un poco sobre esto en este video y tal vez ya este inicio de video te deje un poco, oye, pero ¿de qué estás hablando, Diego? Porque de pronto te conozco, he escuchado tus videos, he visto tus videos, has hablado mucho sobre adicciones sexuales, etcétera, pero lo que estás diciendo ahora parece no estar de acuerdo con lo que has dicho hasta el momento y yo te digo, estoy siendo 100% coherente ir recordando, ¿no? Si de pronto no me conoces, soy cristiano, tengo formación en teología y, bueno, me considero una persona conservadora, por si acaso, ¿no? Porque puede que tú digas, no, este es un comunista, izquierdista, desgraciado, que me quiere enseñar cosas que no son bíblicas, ¿no? Señores, desexualizar el cerebro, ¿no? Sabes, yo estaba mirando y pensando hace un par de días sobre cuánto de pronto hemos avanzado como iglesia para quitar esa idea negativa de la sexualidad, ¿no? Entonces, yo crecí como niño, aunque no me consideraba cristiano, mi familia no que andaba en iglesias, etcétera, pero se escuchaba y se entendía en el medio cristiano que el sexo era malo, que el sexo era pecaminoso, se, se interpretaba, ¿no? El Salmo de David cuando decía que en pecado él fue concebido y etcétera. Ah, ves, entonces el sexo en sí es pecado y por lo tanto cuando nace una persona, esa persona ya es pecadora porque fue concebida por el acto sexual que es un pecado, ¿no? Y he escuchado eso mucho en mi vida hasta que hemos entendido y empezado a comprender mejor, y eso siempre fue bíblico, de que el sexo en sí no es una cosa negativa, de que el sexo en sí no es pecaminoso. Claro, dentro de los patrones bíblicos, ¿no? Pero es increíble cómo nosotros como cristianos tenemos una dificultad tremenda de llegar al medio, de llegar al punto correcto. Es decir, salimos de un extremo, no, porque esto es pecado y es malo y etcétera. Y en lugar de, en esa línea, ¿no? En lugar de parar en el medio y decir, ok, el sexo es bueno, el sexo es santo, el sexo es una bendición de Dios, que vamos a hablar un poco sobre esto, en lugar de parar allí, de pronto pasamos de largo y llegamos al otro extremo de decir que no, que se puede todo y eso hay que disfrutarlo, es una bendición de Dios. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Sientes deseo por personas del mismo sexo? ¿Sientes deseo, no sé, por cualquier cosa? Pues bueno, este deseo viene de Dios y es bueno y etcétera, ¿no? Y es como que estamos constantemente pasando de un extremo al otro y ahora estamos volviendo al extremo anterior de volver a entender la sexualidad como una cosa que, bueno, es positiva, pero bueno, hay que tener cuidado y etcétera. Y no, señores, el sexo es una bendición. Punto final. Y por lo tanto, la libido de una persona, es decir, el impulso y el deseo sexual de una persona, pues no puede ser una cosa negativa. ¿Sí? Es interesante que el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 7 versículo 9 él va a hablar, él está hablando del matrimonio y él, ¿no? Como una persona que no estaba casada en aquel momento, él dice, bueno, es mucho lío, es mucha dificultad, es mucho problema, yo quisiera que ustedes permanecieran solteros, pero él va a dejar muy en claro que la soltería o que el permanecer sin una pareja es en realidad un don, que no todo el mundo tiene el don del celibato, que no todo el mundo tiene esa capacidad de estar bien solo. Y él dice, el único motivo por el cual una persona debe permanecer sola es para servir al Señor. Él va a dejar muy en claro, porque bueno, las solteras y los solteros viven para agradar al Señor, pero el que está casado vive dividido, entonces tiene que agradar a la esposa, tiene que agradar al esposo y de pronto a Dios y de pronto está siempre dividido y yo quiero evitarles este problema. Dentro de esta línea de raciocinio del apóstol Pablo, de razonamiento, ¿no? Él va a mencionar que hay personas que se están quemando, ¿sí? Y él va a decir, estos que se están quemando, yo prefiero y yo recomiendo que se casen, porque mejor es casarse que quemarse.
Es interesante que ese quemarse, ojo, no es la libido común y corriente. Cuando tú lees en el texto griego, es un lenguaje de incendio realmente. O sea, ¿sabes cuando se quema una casa, un lugar específico? Es ese mismo lenguaje que está ocupando el apóstol Pablo. Él está hablando de un fuego que está perdiendo el control o que hay una dificultad grande de controlarlo, ¿no? Entonces él dice, hay personas que se están quemando en este momento. Hay personas que están con un deseo sexual muy fuerte en este momento. ¿Y qué es lo que él dice? Él dice, apaga el fuego. No es lo que él dice. Él dice, no tienes que pensar en esto. No es lo que él dice. Él dice, a estos les digo, mejor es casarse que quemarse. Entonces, ni siquiera la persona que se está quemando por deseos e impulsos sexuales es considerado bíblicamente, en aquel momento por el apóstol Pablo, como un pecado. ¿Sí? Claro, vamos a llegar al punto en que esto sí puede llevar a un pecado y por eso es mejor casarse. Pero eso en sí, ese deseo fuerte, el quemarse, todavía no es el pecado. ¿Sí? Entonces, entendiendo eso, una vez más, el sexo no es una cosa negativa. Punto final. Ahora, ¿qué sería entonces la cosa negativa? ¿Qué sería entonces esa cosa que nosotros podríamos decir, bueno, esto sí hay que sacarlo del cerebro? Porque no todo deseo sexual es sano, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces hay deseos sexuales que son sanos, hay deseos sexuales que no son sanos. ¿Qué es lo que difiere entre un deseo sexual sano y un deseo sexual que no es sano? Ahí entra el punto de la lujuria. Entonces la lujuria sí es pecado, la lujuria sí es pecaminosa, ¿no? El Señor Jesús va a mencionar que si yo miro a una mujer y la deseo, ojo, ese deseo no es de, ay, qué linda. No, 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 no. No es un deseo de, ay, de pronto le miré el trasero, ya, perdón, ¿no? No es de eso que él está hablando. Él está hablando de una persona que está alimentando ese deseo. Él está hablando de una persona que mira y mira de nuevo y empieza a imaginarse y la desnuda en su mente y de pronto trata de imaginarse cómo sería una relación con aquella persona e incluso trata de imaginarse cómo podría acercarse a aquella persona para obtener el placer sexual con ella, aunque no sea su mujer. Entonces, aquí está el punto clave. Esto es lujuria y esto es pecado. Hay una prédica de Itiel Arroyo que un predicador que me gusta mucho, y él menciona, él está hablando sobre la lujuria, y él pide al público, a la gente que está allí en la iglesia, dice, piensa rápido, cuando habla la palabra lujuria, ¿cuál es la otra palabra que viene a la mente? Y todo el mundo dice sexo, y él dice, no, y está correcto. No, 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 no es así. O sea, lujuria no es sexo. Lujuria es yo deseo a la otra persona no como persona que es, no como una hija de Dios que es, no como una hermana en Cristo que es, no como una persona a quien yo tenga que amar y yo deba dedicar mi vida a esa persona, sino que yo la miro y me la imagino e incluso me acerco a ella e incluso tengo cosas con ella solamente mirándola como un objeto o como un medio para alcanzar el placer o un medio para satisfacer los deseos de mi carne. Entonces, no estoy pensando en ella necesariamente, estoy pensando en mí, ¿sí? Estoy pensando en cómo usarla. Y es aquí en donde está el problema. O sea, nosotros podríamos hablar no de desexualizar el cerebro, ¿sí? Porque una vez más, yo quiero que entiendas eso de una vez y por todas. El impulso sexual, el deseo sexual, la libido es una cosa natural, es una dádiva de Dios y es el patrón, ¿no? De la vida de un hombre, ¿no? O sea, es decir, nosotros venimos con ese deseo. Nosotros tenemos una cantidad de testosterona y que nos hace desear más o menos la relación sexual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que mucha gente mira ese deseo sexual como si fuera una cosa negativa. No, te la dio Dios. Y que, como dice el apóstol Pablo, ese deseo, ¿sí? Que lo entregó Dios, ¿para qué? Para la unión y procreación. Ahí está el punto. Eso es pecado. No hay ningún pecado en eso. Y entonces ese deseo tiene que encontrar la salida válida. Tiene que encontrar la salida sana, ¿sí? Para, bueno, para el lugar hacia donde va ese deseo, ¿no? Entonces, ¿qué lugar es ese? El matrimonio. Por eso, una vez más, el apóstol Pablo va a decir, tú estás ardiendo
te estás quemando, pues bueno, tú deberías pensar en el matrimonio. Hay un video aquí en el canal, voy a dejar aquí en la descripción del video, en donde yo menciono que Dios nunca te quiso solo. ¿Sí? Hablo un poco sobre la soltería y cuál es el concepto bíblico sobre soltería, que no es lo que la gran mayoría de las personas están viviendo en este momento. O sea, la gran mayoría de las personas no tienen el don del celibato y debería estar pensando y ocupándose de la temática matrimonio. ¿Sí? Aunque no tenga pareja en el momento, aunque no tenga novia en el momento, ¿sí? Bueno, voy a dejar el enlace en la descripción junto con el enlace del programa El Rescate, ¿sí? Para que tú lo conozcas también si tienes tú la adicción a la pornografía, esa lucha de la pornografía que la he tenido durante muchos años de mi vida y yo te puedo decir, es 100% posible vivir lejos de eso. Y aquí está una diferencia, ¿no? Una vez más, enlace en la descripción del video y del comentario fijado. Y hay una diferencia entre la libido y ese deseo, ese impulso de una adicción. Ese deseo, impulso de una adicción, ahí entraría el punto de la lujuria. ¿Sí? Pero aparte de la lujuria, tienes un cuerpo y una mente que ahora está condicionado biológicamente hacia aquella acción específica. Es decir, el cerebro de una persona adicta es diferente del cerebro de una persona que no está sufriendo con una adicción. Por lo tanto, es importante que nosotros como cristianos entendamos que no podemos tratar la adicción como una simple lujuria, ¿sí? Y tampoco podemos tratar la lujuria como una adicción. Son cosas que son parecidas, pero no son idénticas, no son iguales, ¿no? Entonces, toda adicción a la pornografía es lujuria y es pecado, pero no toda lujuria y pecado es una adicción. ¿Sí? Entonces una persona puede recurrir a la pornografía porque realmente lo quiso y porque realmente quiere verlo, o una persona puede recurrir a la pornografía porque está adicta. ¿Cuántas personas he atendido que dicen, yo no quiero verla, me carga, ¿sí? Tengo un rechazo hacia ello, pero constantemente estoy recurriendo a ello. ¿Por qué? Porque es una adicción y tiene que ser tratado como adicción que es, ¿ok? Este canal está lleno de videos en donde trato sobre esta temática, pero en el programa El Rescate tú tienes un paso a paso, tienes toda una comunidad de apoyo que te va a ayudar en este proceso. Entonces, en lugar de hablar de desexualizar el cerebro, necesitamos hablar de deslujurizar o despornificar. Esa sería la palabra correcta, ¿no? Aunque no exista, la inventamos, no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo entonces vamos a deslujurizar, ¿no?, el cerebro? Recordando, impulso sexual, una cosa normal, es una cosa totalmente esperada en la vida de cualquier persona, de cualquier hombre principalmente, pero la lujuria es diferente. La lujuria es cuando miro y yo la miro como un objeto, yo la miro como simplemente un medio para alcanzar mi satisfacción propia. Y después que la uso, la rechazo, la dejo a un lado, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo deslujurizar el cerebro? ¿Cómo puedo deslujurizar mi mente o despornificar mi mente? Yo te quiero proponer lo siguiente. Imagínate, bueno, hay muchos hombres aquí que, bueno, no son papás o de pronto tienen hermanas, tienen madres y etcétera, ¿no? Tienen una mujer que es muy cercana, es su familiar y que la ama mucho y que aunque tal vez sea muy hermosa, no le genera ningún impulso sexual o no le genera ningún deseo, ¿sí?, sexual hacia esa persona. Yo creo que a todos los hombres que están aquí les pasa eso en mayor o menor grado, ¿no? Entonces imagínate lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre dos chicas de 20 años, en donde una es hija de tu vecino y la otra es tu hija? Y ambas son muy hermosas, son muy bonitas. ¿Cuál es la diferencia, no, entre las dos? Bueno, la diferencia es que tu hija, tú la amas mucho, tú la viste crecer, ¿sí? Y justamente por ese motivo, no es que hay un esfuerzo por, por no mirarla con lujuria, ¿no? No, no es que haya un esfuerzo, es una cosa natural. Es una cosa natural. Entonces, la mirada de un padre hacia su hija es totalmente diferente de la mirada de un padre a cualquier otra mujer o la mirada de un padre a su esposa incluso, ¿no? Que tiene el deseo sexual allí entre tú y ella y es normal y se espera y es sano y es santo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entonces? Es que es tu hija, ¿no? Es que, no sé, es tu madre, es que es tu hermana,
Es que, no, 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 la quieres mucho. Y simplemente no necesitas esforzarte por no mirarla con un deseo lujurioso. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la mirada que Dios tiene hacia esas mujeres? ¿Cuál es la mirada que el Señor Jesús, ¿sí? 100% hombre, 100% Dios? ¿Cuál es la mirada que el Señor Jesús tenía hacia las mujeres en su época? ¿Sí? No sé, a la mujer adúltera, que de pronto estaba allí con poca ropa porque fue encontrada en el acto. De pronto vino, ¿no? Con algunos paños y etcétera, pero con poca ropa. O de pronto la mujer samaritana, ¿sí? En donde él estaba hablando solo con ella. Y ya se notaba que ella era una mujer bien, ¿no? Que se entregaba bastante al tema de la lujuria, ¿no? Porque estaba con un hombre que no era su marido, ya había tenido otros hombres también. Entonces, ¿cuál era la mirada que el Señor Jesús tenía hacia esas mujeres? Pues la mirada de un padre a una hija. La mirada de un hijo hacia su madre, la mirada de un hermano hacia su hermana, de un hermano sano hacia su hermana sana, ¿sí? Esa era la mirada. Y es interesante que cuando nosotros leemos la primera carta a los Corintios, o mejor, sí, la primera carta a los Corintios, capítulo 2 en el versículo 16 él dice lo siguiente, bueno, él está hablando cosas muy interesantes, versículo 14 él dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ¿quién es el espiritual? Eres tú, soy yo. Tenemos que serlo, ¿sí? El espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando nosotros realmente pasamos por un proceso de transformación por el Señor Jesús, todo cambia. Y se espera que yo tenga la mente de Cristo, que yo pueda mirar las cosas como Cristo miraba las cosas, que yo pueda mirar y ver las personas como Cristo veía a las personas, que yo pueda mirar y ver una mujer como Cristo veía a una mujer. Hay una diferencia claramente porque nosotros tenemos una lucha entre carne y espíritu. ¿Sí? Tenemos una carne caída, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, pero tenemos un espíritu que está listo. ¿Recuerdas lo que dice el Señor Jesús a los discípulos? Él dice, cuando está en el Getsemaní, ¿qué es lo que él dice? Orad, o mejor, velad y orad. ¿Sí? Velad y orad. No, no, no te olvides de velar, ¿ok? Entonces, velad y orad. ¿Por qué? Porque el espíritu está listo, pero la carne es débil. Entonces tenemos un espíritu que está listo para hacer la voluntad del Señor en una carne que es débil. Como lo vemos, por ejemplo, en Galatas capítulo 5. Si yo alimento el espíritu, no hay manera de que la carne tome el control. Pero si yo me dejo llevar por la carne, habrá obras de esa carne y la lujuria es una de esas obras. Entonces tú tienes el Espíritu de Cristo que está en ti, que te da la mente de Cristo. Y es justamente eso que tú tienes que alimentar constantemente. Pero en términos prácticos, ¿qué más puedo hacer, Diego? Porque yo entiendo todas esas cosas, pero aún así salgo en la calle y me cuesta. Estoy siempre mirando con deseo a todo el mundo que está frente mío o todas las mujeres que están frente mío, ¿no? Entonces, una cosa que yo siempre recomiendo es que tú ores por esas mujeres. Todo cambia cuando tú empiezas a ver a esa mujer, como persona, como hija de Dios, como una hermana en Cristo, como una posible hermana de sangre, como una posible mamá, como una posible hija. Todo cambia completamente cuando tú la miras con esa mirada. Pero en la lujuria, tú quitas lo humano, tú quitas la dignidad de la persona y la ves solamente como un objeto. Entonces, tú tienes que humanizarla, ¿sí? En tu mente, humanizarla. ¿Cómo hacerlo? Porque, ojo, cuando hablamos en quitar alguna cosa del cerebro y de la mente, nosotros tenemos que poner otra cosa en el lugar, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que voy a poner en el lugar? Yo digo que es como que tú estás llenando de tantas cosas buenas que ya no quede espacio para lo malo y tendrá que salir lo malo. Entonces, una cosa que siempre recomiendo es ora por esas mujeres. Estás en la calle, estás en las redes sociales, que incluso, bueno, de pronto te conviene hacer un ayuno de redes sociales, ¿ok? Si no tienes control sobre todo eso. Entonces, eh, viste a una mujer, te generó deseo, pero no un deseo de amarla, sino un deseo de usarla. Entonces ahí viene el punto. Tú oras por esa mujer. Y tú empiezas a orar y dices, Señor, yo no sé de pronto, ¿por qué ella está vestida de esa manera? ¿Por qué está aquí en el gimnasio y está casi desnuda?
¿Por qué está así? Bueno, quiere la atención de los hombres. ¿Qué es lo que de pronto ha pasado en la vida de ella? Yo no sé, Señor, pero yo te pido que sanes su corazón. Yo te pido que la protejas. Yo te pido que la cuides. Es una hija amada tuya, Señor. Por favor, toca su corazón para que ella se entregue completamente a ti. Y tú te vas a dar cuenta de que, oye, la vas humanizando, ¿sí? Y te vas a dar cuenta de que en tu mente la empiezas a mirar ahora y ya deja de ser ese pedazo de carne y pasa a ser como si fuera tu hija, como si fuera tu hermana, como si fuera tu madre, ¿sí? Una persona muy amada por Dios. Todo cambia cuando esto sucede. Pero hay otras cosas que debes hacer también, que es alejarte completamente de cualquier contenido que alimente eso en tu corazón. Porque este es el problema de la lujuria. Y bueno, aquí está el punto, la diferencia entre lujuria y el quemarse, ¿no? De deseo sexual. El quemarse de deseo sexual es interesante porque en el griego está en voz pasiva, es decir, es una cosa que el hombre sufre o la persona sufre, ¿no? Él está ardiendo, se está quemando, pero no porque él se prendió, no porque él generó ese deseo, sino que es una cosa natural en él. Por eso no es pecado. Pero la lujuria es diferente. La lujuria es cuando tú agarras ese fuego que ya está en ti y tú, en lugar de tratar de apagarlo, en lugar de tratar de hacer otra cosa o encontrar un lugar hacia donde llevar ese fuego, ¿sí? De manera válida, que sería el matrimonio, en lugar de hacer todo eso, tú le tiras gasolina, ¿sí? Tú le tiras alcohol, tú le tiras combustible. En la lujuria es entonces el acto de ir alimentando ese fuego que te va a llevar a algún pecado en algún momento. O sea, la lujuria en sí, el alimentar ya es el pecado. ¿Sí? Ya es el pecado. Entonces necesitas dejar de seguir esos perfiles de mujeres que tú sabes que no suman en nada en tu vida. ¿Por qué las sigues? Deja de seguirlas hoy. No, es que de pronto las busco de nuevo, pues bloquearlas. Es que de pronto la bloqueo, pero después la desbloqueo. Pues bueno, quita tus redes sociales. ¿Tú trabajas con las redes sociales? No, entonces quita las redes sociales. Haz un ayuno de esta porquería. No, pero es que aún así me cuesta. Ok, busca ayuda. Es decir, aquí está el significado de cuando dijo el Señor Jesús, de que, bueno, tu ojo derecho te hace pecar, quítalo, arráncalo. Tu mano derecha te hace pecar, pues arráncala. O sea, Él no está diciendo literalmente, lo que Él está diciendo es quita los medios. Quita los medios. ¿El problema está en el ojo? No, el problema está en el corazón, que usa el ojo. Incluso hay pornografía. No voy a decir eso, ¿no? Iba a decir que hay contenidos para todo tipo de gente, ¿no? Yo ni me lo imaginaba, pero existe. Pero la cosa es que lo que él te está diciendo es quita los medios, ¿sí? Aunque el problema, aunque utilizar y tener una red social no sea pecado, pero si es medio para una caída, aunque ese no sea el problema exactamente, quítalo, porque así dificultarás tu caída, ¿sí? De eso, por ejemplo, hablo dentro del programa del rescate y dentro también del protocolo anticaídas, que es el mapa anticaídas. Es decir, yo voy a quitar, yo voy a mapear, yo voy a entender cuáles son los medios de caída y yo los voy a quitar. Yo los voy a quitar y si no los quito, pues haré alguna manera, haré algo para que dificulte más todavía la caída. Entonces deja de seguirlas. Estoy en un grupo que de pronto mis amigos ponen pornografía allí. Sal del grupo. Ah, se van a reír de mí. Pues que se rían. Que se rían. ¿Cuál es el problema de eso? Quita los medios. Estás viendo una película y está una escena de sexo, pues cambia, avanza un poco, cierra los ojos y tú dices, oye Diego, pero es que hombre, yo tengo, no sé, yo ya soy un adulto, ¿cómo voy a hacer eso? Yo hago eso, yo hago eso, junto con mi esposa. Si de pronto estamos viendo una película y hay una escena, cerramos los ojos, los dos, avanzamos los dos. En serio, te lo estoy diciendo muy en serio. Lo tienes que tomar muy en serio y tienes que quitar los medios. Ahí sí se deslujuriza. Ni existe esa palabra, pero me la inventé, ¿no? Se deslujuriza tu cerebro. Dale like a este video si te ha ayudado, comparte con otras personas. Y una vez más, tienes la lucha de la pornografía, quieres un paso a paso, quieres una comunidad que te ayude a salir de esta porquería de una vez y por todas, enlace en la descripción del video y del comentario fijado. No quiero entrar, Diego, no quiero ingresar, no hay problema. Echa un vistazo a ese video que yo tengo la máxima certeza que también va a ser muy útil para ti. Dios te bendiga y hasta pronto.